En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a pronunciar en mi voz la lectura de estos sagrados escritos revelados por nuestro Señor Jesucristo a su sierva Luisa Picarreta. Agosto 13 del año 1923. La Virgen fue el inicio, el origen del germen del Fiat Voluntas Tua, como en el cielo, así en la tierra. Jesús, sobre este germen de su mismo querer, que encontró en su Divina Madre, formó el gran plano de la voluntad humana en la voluntad divina. Ahora, por medio de otra criatura, abrirá el campo de este plano a las generaciones. Luisa se sentía oprimida por la privación del dulce Jesús y poniéndose a rezar, le pedía que no tardara en venir a su pobre alma. Y Jesús, rodeándola con sus abrazos y con su rostro que tocaba el suyo y con una luz que quería infundir en su mente, y ella como atraída lo ha besado, pero como si quisiera rechazar la luz, y se decía entre sí: a mí no me interesa conocer las cosas, lo que quiero es salvar mi alma. Y Jesús solo me basta para salvarme, todo lo demás es nada. Entonces Jesús le ha tocado la frente y ella no ha podido resistir más, y la luz entraba en ella, y Jesús le decía: hija mía, quien es llamado a un oficio debe conocer los secretos, la importancia, los deberes, los bienes, el fundador y todo lo que a ese oficio pertenece. Has de saber que una simple criatura rompió las relaciones que existían entre la voluntad divina y la criatura. Esta ruptura destruyó los planes que la divinidad tenía en la creación del hombre. Ahora, a otra simple criatura, si bien dotada de tantas gracias y privilegios, cual fue la Virgen Reina de todos, pero siempre pura criatura, le fue dado el oficio de tener que reanudar, cimentar y ponerse en relaciones con la voluntad de su Creador para reparar la primera ruptura de aquella primera criatura. Mujer la primera, mujer la segunda. Fue propiamente ella que, con vincular su querer al nuestro, nos restituyó el honor, el decoro, la sujeción, los derechos de la creación. ¿No fue una sola criatura la que tuvo el inicio del mal y la que formó el germen de la ruina de todas las generaciones? Así, esta sola criatura celestial tuvo el inicio del bien, con ponerse en relación con la voluntad de su Creador, formó el germen de aquel fiat eterno que debía de ser la salvación, la santidad, el bien de todos. Ahora, esta celestial criatura, conforme crecía, así crecía en ella el germen de aquel fiat eterno, que haciéndose árbol, el Verbo eterno se sintió raptado a reposarse bajo la sombra de su eterno querer, y quedó concebido, formando su humanidad en aquel seno virginal, en el cual reinaba como rey dominante su supremo querer. Mira entonces cómo todos los bienes descienden de mi supremo querer, y todos los males salen en campo cuando la criatura se sustrae de la voluntad divina, y todos los males salen en campo cuando la criatura se sustrae de la voluntad divina. Entonces, si no hubiera encontrado una criatura que tuviese por vida mi querer, y que no se hubiera puesto en relación conmigo con aquellos vínculos de la creación queridos por mí,
no habría querido ni podido descender del cielo y tomar carne humana para salvar al hombre. Así que mi mamá fue el origen, el inicio, el germen del fiat voluntas tua, como in cielo così in terra. Como una criatura lo había destruido, era justo que otra criatura debía reedificarlo. Y mi humanidad, que jamás se separó de mi divinidad, sobre este germen de mi mismo querer que encontré en mi divina madre, formé el gran plano de la voluntad humana en la divina voluntad. Con mi voluntad humana unida a la divina, no hubo acto humano que no se pusiera en relación con el querer supremo. Con el querer divino estaba al día en todos los actos de todas las generaciones, con el querer humano los iba reparando y los vinculaba con el querer eterno. No hubo acto que me escapara y que no fuera ordenado por mí en la luz purísima de la suprema voluntad. La redención podría decir que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella despedazados, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración y más intensas que mis penas externas, y que aún no son conocidas. Mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración, más intensas que mis penas externas, que aún no son conocidas. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino era el resurgimiento de todo el interior. Debía hacer surgir el sol del querer eterno, que atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aun las más íntimas fibras, debía conducirnos al seno de mi Padre Celestial como renacido en su querer eterno. Oh, cómo me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer. Y si esto no lo hubiera hecho, la redención no habría estado completa, ni hubiera sido obra digna de un Dios, ni habría ajustado ni ordenado todas las partidas del hombre, ni restituido aquella santidad perdida con haberse sustraído y roto las relaciones con la divina voluntad. El plano está ya hecho, pero para hacerlo conocer, era necesario que primero el hombre conociera que con mi vida y pasión podía obtener el perdón y la salvación, y para disponerlo a hacerle conocer cómo le había conseguido la cosa más grande y la más importante, que es el resurgimiento de su querer en el mío, para restituirle su nobleza, las relaciones rotas con mi voluntad, y con esto su estado de origen. Volver al origen de la creación, tal cual fuimos creados como Adán y Eva. Jesús nos quiere llevar al paraíso, a restituirnos de la voluntad, a volvernos a unir con el Padre en la divinidad. Ahora, hija mía, si mi eterna sabiduría dispuso que una celestial
y la más santa de todas las criaturas preparará el germen de mi santo querer, en el cual yo formé el plano del resurgimiento del hombre en mi suprema voluntad, ahora por medio de otra criatura, haciéndola entrar en las eternas moradas de mi querer y vinculando su voluntad con la mía, uniéndola a todos mis actos, le hago resurgir todo su interior en el eterno sol de mi querer, y abro el campo de este plano a las generaciones, de manera que quien quiera pueda entrar en él, para ponerse en relación con la voluntad de su Creador, de manera que quien quiera puede entrar en él, para ponerse en relación con la voluntad de su Creador. Y si hasta ahora han gozado los bienes de la redención, ahora pasarán a gozar los frutos del fiat voluntas tua como in cielo così in terra. Aquella felicidad perdida, aquella dignidad y nobleza, aquella paz toda celestial que con hacer su voluntad el hombre había hecho desaparecer de la faz de la tierra. Gracia más grande no podría hacer, porque con ponerlo de nuevo en relación con mi voluntad, le restituyo todos los bienes con los que le doté al crearlo. Por eso, atenta. Por eso, atento. Porque se trata de abrir un gran campo de bienes a todos tus hermanos. Luisa, nuestra hermana, primera criatura con pecado original, que restituye la divinidad perdida con Adán y Eva en el paraíso. Primera criatura con pecado original, que el Señor la hace digna de albergar la divinidad que habíamos perdido. ¡Qué gran misión! Y a esto estamos llamados tú y yo, porque Jesús lo quiere. Y si Jesús lo quiere, es un sí, es un fiat, es un cumplimiento. Y a esto estamos llamados todos los seres humanos. Oh Dios mío, ¿cuándo será esto? Luisa, pequeña hija del divino querer, enséñanos a vivir en la divina voluntad. Fiat.